Diputado Delfrade. Gracias, señor presidente. Nosotros, desde nuestro bloque, Frente Social y Popular Ciudad Futura, apoyamos el proyecto de crear una comisión de seguimiento porque estamos convencidos, más allá de los argumentos que recién dijera prolijamente el diputado Busato, nos parece fundamental que la política tenga que dar una explicación. Y la explicación, generalmente, señor presidente, no pasa por las resoluciones judiciales. Vamos a detenernos en tres causas que para mí son muy emblemáticas de la historia de la provincia de Santa Fe. Lo que fue el fusilamiento de mucha gente en diciembre de 2001. Allí hubo, por un lado, una investigación penal que llegó hasta determinado momento, pero nunca explicó el porqué. No sale de la explicación de la causa de la masacre de 2001 el por qué había sucedido eso. También ocurrió, se había hecho también una comisión investigadora acá en la legislatura, que fue realmente muy importante, y fue la comisión investigadora de la legislatura de los hechos de 2001, de diciembre de 2001, lo que le dio la explicación. Fue la política el que le puso las palabras al dolor de la gente. Porque la justicia solamente investiga aquello que le consta a partir de las causas que recolecta. Por afuera de ese universo no hay otra cuestión. Por eso es imprescindible que la política dé explicación de lo que estamos diciendo. Pasó en 2003 con la inundación de Santa Fe. Tuvimos hechos, hubo procesos judiciales, pero llegaron hasta un determinado momento. Tampoco se dio una explicación desde la justicia. Por eso, imprescindiblemente, si la justicia no pone la palabra para explicar el dolor de la gente, ¿quién la pone? Porque si la palabra no existe, si no existe la reparación del porqué, de la razón de las cosas, hay una ausencia muy significativa. Y ahí sí entramos en el peligro de la nebulosa, en donde los tres poderes de la República terminamos absolutamente embarrados. Hay que asumir la búsqueda de la verdad desde la política, más allá de lo que pase en lo judicial. Y el otro tema, del cual participamos hasta no hace mucho tiempo, fue la causa de los monos. Porque en la causa de los monos claramente quedó demostrado que lo que se juzgó en la justicia es lo que se podía demostrar. Pero después la explicación del desarrollo, del negocio narco, de las armas y demás, no aparecía en la justicia. Algunas veces por jurisdicción y otras cosas porque tampoco se busca. Por eso para mí es fundamental decir que más allá de lo que haga la Comisión Bicameral de Acuerdo, que dicho sea de paso, no va a tratar el tema Serjal, y que para nosotros es vital que se trate el tema Serjal porque es nada menos que el fiscal regional más importante de la Argentina después de los de Buenos Aires, porque era el fiscal regional de Rosario, 80 fiscales bajo su dominio, 300 empleados bajo su dominio. Es fundamental que la política explique por qué el fiscal regional se convirtió en un extorsionador igual que los monos. Y esto es fundamental que le dé la explicación la política, es fundamental, si no, no va a salir. Por eso nosotros estamos de acuerdo. Y sí coincidimos sobre esto, que tenemos una idea fundamental. Más allá del Ministerio Público de la Acusación, más allá de lo que hace excelentemente la doctora Branicic frente a la auditoría, que el otro día nos dijo efectivamente que consta con solamente seis personas para trabajar. El responsable máximo del Poder Judicial, el doctor Rafael Gutiérrez, tiene que dar una explicación de cara a la sociedad sobre lo que está pasando en los últimos años con el proceso histórico de conformación del Poder Judicial. Por eso para nosotros tiene absoluta validez, absoluta entidad política y absoluta necesidad pública. La gente quiere saber por qué pasó esto con los fiscales. No va a salir de la justicia, va a salir de la política. Dos referencias históricas más. Nosotros tenemos dos elementos de colonización del Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. Para las estudiantes y los estudiantes de Derecho ni siquiera se los dan en la Facultad de Derecho. 15 de junio de 1968, cuando se recordaban los 50 años de la reforma universitaria, se quiso hacer un acto en la esquina de Córdoba y Entre Ríos en la ciudad de Rosario. Eso fue prohibido. Hubo 3 jueces que, sin embargo, le dijeron a la dictadura de Onganía en aquel momento que había que hacerlo ese acto. Esos 3 jueces fueron Juan Carlos Gardela, el doctor Aquiles Fábrega y el doctor Basualdo. Una valentía extraordinaria. Le estaban diciendo a la dictadura que no iban a permitir la censura de ese acto. Se tuvieron que ir de ese lugar.
Entonces la dictadura de Onganía lanzó la intervención del Poder Judicial santafesino a través de un abogado cordobés, Darío Saráchaga. Fue la intervención Saráchaga, fue el primer elemento de colonización política de la justicia provincial. Luego vino la dictadura, el genocidio, el general Latela Frías se hace cargo del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Los torturadores incluso decían que todo lo que hacían lo hacían bajo órdenes de ciertos jueces. El 60% del Poder Judicial de la dictadura, que juró fidelidad a los estatutos del proceso de reorganización nacional, fueron los que se renovaron jurando por la vigencia de la Constitución en el 83. Y en el 83 se produce lo que nos dijo en algún momento el doctor Ángel D'Ambrosio, que fue un reparto de cargos del Poder Judicial entre sectores del peronismo y sectores del radicalismo. Eso nos lo dijo Ángel D'Ambrosio a través del estudio Cerruti en su momento y el estudio del doctor Nudenberg. Esto fue 1983. Esa colonización necesariamente hay que discutirla de la democracia. Y creo que por lo que nos está pasando hoy en la justicia provincial, con esto que han producido estos fiscales, es imprescindible que la política le ponga explicación a lo que está sucediendo, porque probablemente por los tiempos no lo va a hacer ni la Comisión Bicameral de Acuerdos, ni tampoco lo va a hacer la justicia penal. La política tiene que asumir la responsabilidad frente a la gente de explicar lo que está pasando. Porque en definitiva, señor presidente, si la política no termina poniendo la cara, vamos a estar de nuevo en la vieja disyuntiva, si vamos a estar ante una democracia de baja intensidad y un mayor espacio de mafias que van ganando ante ciertos criterios que tienen más que ver con el miedo que con la valentía desde la política. Por eso nosotros apoyamos fervientemente la constitución de esta comisión, para que dé una explicación de lo que ha pasado en los últimos años, especialmente a partir de estos casos de los fiscales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.